Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Salmos. ¿Cuántos se acuerdan o recuerdan el mensaje del domingo? ¿En qué libro y qué capítulo? No lo recuerdan. Voy a volver a predicar ahí y van a pensar que es un mensaje nuevo. ¿Sí se acuerda, hermana? La hermana Cintia sí se acuerda, amén. Abra su Biblia en el Salmo capítulo 3. Versículo 1 al versículo 3, y me da un amén cuando ya esté ahí. Manténgalo, hermanos, su Biblia abierta y su teléfono prendido, si es que está en la Biblia. Si está en alguna otra aplicación, mejor sálgase de ahí inmediatamente. Vamos a leer ahorita esta escritura. Nada más quiero hacer una pregunta, hermanos. Nosotros estamos pasando, hermanos, por este problema, y yo sé que muchos están pasando también necesidades. Nuestros hermanos, mi hermana Miriam, Karen, todos ellos están pasando también dolor porque se les murió un pariente. Todos tenemos problemas, mis hermanos. Puentes se miraban anteriormente en un momento muy difícil con Juanito, mi hermano Oscar, también su familia, mi hermano Héctor Valenzuela, la mayoría, hermanos, mi hermanita Mirna, hermanos, que siempre está pidiendo, y todos pasamos por diferentes situaciones que nos duelen, que no nos gustan. A mí no me gustan los problemas, ¿a ustedes sí? A nadie. A mí no me gusta llorar, no me gusta estar triste. Cuando estoy triste, hermano, trato de no demostrarlo, no porque sea hipócrita, pero mi naturaleza siempre ha sido estar alegres, porque tenemos a Cristo, hermano, en medio de la adversidad. Te voy a contar lo siguiente, hermano. Todos los que tienen necesidades y problemas deben de entender, hermanos, que cuando hay un problema en un hogar, cuando hay un problema en una compañía, cuando hay un problema dentro de una iglesia, no diga que no es su problema. A todos nos afecta. Le voy a contar una historia antes de entrar al mensaje. ¿Quieren escucharla? En una ocasión, hermanos, un granjero, él y su esposa fueron a la tienda, al mercado, y cuando regresaron rápidamente, ellos traían un paquete en mano. El ratón, cuando miró que el granjero traía un paquete en mano, se preguntó qué habría en ese paquete. Y el ratón, desde su agujero, estaba observando qué era lo que sacaban del paquete. ¿Cuál fue la sorpresa del ratón? Que sacaron una ratonera. Y se alarmó el ratón y dijo: ¿ahora qué voy a hacer? Y fue y le contó a los animales, y le llegó rápidamente desesperado con la gallina y le dijo: gallina, gallina, dice, hay una ratonera en casa, hay una ratonera en casa. Y la gallina, cacaraqueando, se le quedó mirando y dijo: hijo, no es mi problema, ese es tu problema. Y el ratoncito no sabía qué hacer y rápidamente fue con el marranito. El marranito estaba comiendo bien a gusto, lo interrumpe y le dijo: amigo marranito, dice, hay una ratonera, dice, en casa. Hay una ratonera en casa, ayúdame, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos? Vas a hacer, porque tú eres el que estás en ese problema. Y el ratoncito rápidamente buscó a alguien más y se dirigió a la vaca. Y la vaca le dijo lo mismo: no es mi problema. Se fue muy triste el ratoncito a su agujero y ahí se quedó. Los dueños de la casa pusieron la ratonera. A medianoche, ¡chac!, ya cayó el ratón. Se levantó la señora rápidamente, sin prender la luz, estaba todo oscuro, metió la mano y en la ratonera había una serpiente. La serpiente todavía estaba viva, era venenosa y le mordió la mano. Al día siguiente el hombre la llevó al hospital y apenas estaba recuperándose, la regresaron a casa y
Alguien por ahí dijo, el mejor remedio cuando alguien está enfermito es un buen caldo de gallina. Y fueron a buscar a la gallina y la primera que dio la vida fue la gallina. Pero no era su problema. Entonces se comió el caldito la señora, pero no mejoró. No mejoró. Y vinieron parientes lejanos de muchos lugares, vinieron a visitar a la familia. Y ya no tenían dinero, hermano Manuel. Ya no tenían dinero para darle comida a la familia, a los parientes. Y mataron al marranito para poder darle comida a los familiares. Se murió la señora. No hubo remedio, se murió la señora. No había dinero para el funeral y menos para comer. Y tuvieron que vender la vaca. Se fue la gallina, se fue el marranito, se fue la vaca, y el ratoncito se quedó en su casa. ¿Cuál es la moraleja, hermanos? Que siempre que hay un problema, también es nuestro problema. Porque si yo tengo un problema, hermano, yo me voy a poner triste. Y si yo me pongo triste, hermano, no me van a dar ganas de predicar. Si el hermano Aarón se pone triste, no va a tocar la guitarra. Cuando hay un problema, hermano, todos estamos involucrados. Pero ese no es el mensaje, no se ponga triste. Nada más quería hacerlo reír un ratito. Vámonos al Salmo capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos ahí? El Salmo 3, 1, 2 y 3 dice la palabra del Señor. Hay un signo de admiración que dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado. ¿Quiénes? Mis enemigos o mis adversarios. Muchos son los que se levantan. ¿Contra quién? Contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. El 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Quiero compartirte, hermanos, esta palabra que Dios puso en mi corazón, y le he puesto por título: el final de los que se levantan contra mí. El final de los que se levantan contra ti, contra cada uno de los que estamos aquí. Así que en esta noche yo quiero que usted me ayude y que voltee a su lado y que le diga a la persona: ni se te ocurra. Dígaselo. Levantarte contra mí, porque no te va a ir bien. No, hermano, no se lo dijo bien. Ni se te ocurra, dígaselo. Levantarte contra mí, porque no te va a ir bien. Y viceversa, no crea que yo aquí soy el santo, Es ambas partes, de aquí para allá y de allá para acá. Ok. La Biblia a menudo, hermano, siempre nos está hablando de la protección de un maravilloso Padre, de un Dios todopoderoso que cuida de nosotros. La Biblia siempre nos está dando ejemplos, nos está dando metáforas, ilustraciones, parábolas acerca de la protección y el cuidado de Dios. La Biblia emplea, por ejemplo, una ciudad fortificada. Una ciudad fortificada, Dios es como una ciudad fortificada, y dentro de la ciudad están sus hijos. Una ciudad en tiempos bíblicos fortificada, era difícil penetrar sus murallas. Era muy difícil entrar y robar y llevar cautivos niños, mujeres, ancianos, tesoros de la ciudad.
Y por eso Dios como tal se presenta como una ciudad fortificada. Los que están dentro de esa ciudad están muy bien protegidos. Las personas que están dentro de Dios y con Dios estamos protegidos. La Biblia también nos habla que nuestro Dios es como el pastor de pastores. Prediqué hace unos días acerca del pastor sin defecto. Dios nos suple, Dios nos da, pero también Dios nos exhorta y nos tiene que corregir cuando nos desviamos del camino y del propósito de Dios. Entonces Él, como buen pastor, cumple al 100% su tarea, su oficio. Dios también nos habla de un abrigo. El Salmo 91, Dios se presenta como un abrigo, como la protección divina para aquel que está desamparado y que necesita ayuda y protección. Y Dios dice que Él es nuestro abrigo y que los que estamos debajo de esa cobertura, abrigo, dice que no sufriremos ningún daño. En el Nuevo Testamento, Jesús, cuando Él quiso una vez más hablar con su pueblo, Él le dijo que lo habían rechazado, que lo habían negado, que lo habían maltratado, todo lo que iban a hacer con Él. Pero aún, sin embargo, antes de que eso ocurriera, Jesús lanza un clamor y le dice a Jerusalén y a sus moradores que Él, como una gallina, quiso protegerlos, ampararlos, cuidarlos, pero que Israel no quiso. Entonces ustedes ven el cuidado, el instinto de una gallina que cuando trae sus polluelos, luego los cubre debajo de sus alas, los protege del peligro del enemigo. Así Jesús dijo: yo quise tener a mi pueblo, pero mi pueblo no aceptó lo que yo quería hacer por él. En este salmo, hermanos, ¿cuántos han leído este salmo completo? Levante su mano. ¿Cuántos han leído los salmos completos? La mayoría no tiene Biblia. Vamos a orar para que Dios les mande una Biblia. Este salmo, hermano, a mí me gusta lejos, hermano, lejos de venir y brincar y emocionarme y gritar. Simplemente usted se va a llevar un rato de show. Pero más que nada, a mí me gusta enseñarle a la iglesia. A mí me gusta adoctrinar a la iglesia, porque sabemos que cuando vamos a un restaurante vamos a alimentarnos. Cuando venimos a la casa de Dios venimos a adorarlo, venimos a buscar su rostro, pero también venimos a alimentar nuestro espíritu. Cuando muchas veces se siente cansado, cuando muchas veces se siente desanimado y desamparado, venimos a donde está el alimento y Dios nos los da. Este salmo, el autor es David. Y David hace una oración. Y David empieza haciendo esta oración: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Si usted se detiene ahí, ¿cuántos? Usted no los podrá contar. Es lo que yo entiendo. Oh Jehová, cuántos, solamente tú conoces cuántos enemigos se han levantado contra mí. Es una oración, hermano, que hace el salmista. Pero a mí me gusta identificar el lugar geográficamente donde él se encontraba en esos momentos. Porque hoy en día hay poemas de amor. ¿Cuántos han leído poemas de amor? Han comprado un libro tal vez de poemas de amor. Y lo más curioso es que esa persona a lo mejor no está enferma y escribe un poema de amor. A lo mejor no está dentro de una prisión escribiendo un poema de amor. Hoy en día, si a usted le gusta la lectura, los libros, hay personas que escriben libros, autores que sacan libros. Pero esas personas atraviesan quizás por sus mejores momentos y desde una oficina con su computadora y aire acondicionado se inspiran para escribir un libro, posiblemente de 100 páginas, 200 páginas. Pero a mí me gusta ver el lugar de donde escribe David. Y el lugar
correctamente de donde David estaba escribiendo el Salmo número 3, no era una oficina, no era una montaña donde él pudiera inspirarse, sino que David estaba escribiendo el Salmo número 3 en un desierto. Literalmente en un desierto y espiritualmente en un desierto. Porque muchas veces cuando nos sentimos con problemas y necesidades, lo primero que decimos: estoy pasando por un desierto. El desierto tipifica que no hay vida. El desierto tipifica que no hay esperanza. Y David empieza diciendo: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos eran sus adversarios de David. Muchos son los que se estaban en ese momento levantando contra la vida de David. Pero quiero llevarte un poco al contexto, la historia, los sucesos que suceden antes de que David esté en el desierto. ¿Cuál fue la razón, el motivo por el cual David tuvo que viajar al desierto? Todos los detalles y los pormenores usted lo puede encontrar en el segundo libro de Samuel. No tiene que buscarlos ahora. Si trae pluma y papel, apúntelo. Pero en el segundo libro de Samuel, del capítulo 15 al capítulo 18, encontramos detalladamente lo que está hablando el Salmo, lo que ocurre, y David se inspira en el Salmo 3. Fue un acontecimiento vívido en la vida de David. Y es que su hijo Absalón, he predicado de Absalón, su hijo Absalón se rebeló en contra de su padre. Su hijo Absalón se ponía a la puerta del palacio, y todo israelita que venía a consultar al rey David, Absalón se ponía en la entrada y le preguntaba: ¿para dónde vas? Vengo a consultar al rey, tengo problemas, tengo necesidad. Oh, si a mí me pusieran por rey o por príncipe, créeme que no estuvieras pasando por esos problemas. Y dice la Biblia que 4 años Absalón estuvo hablando al corazón de los israelitas y se ganó a la mayoría de los israelitas. Al cabo de 4 años, Absalón da un golpe de estado y le quita el trono, el poder a David, le quita el reinado, su silla, le quita su corona, le quita su posición, le quita sus riquezas. Incluso es algo que muchas veces no hablamos, pero David tenía concubinas, mujeres, y Absalón se mete con las mujeres, las concubinas de su propio padre. ¿Cuántos problemas en la vida de un ser humano? ¿Cuántos problemas en la vida de David? Y Absalón venía hacia Jerusalén con todo su ejército que había convencido y había conquistado en 4 años para levantarse en contra de su padre. Cuando su padre David se entera que su propio hijo cometió un golpe de estado, David agarra, aparte de su familia, sus amigos fieles, leales, y dice: vámonos, porque aquí se va a desatar una guerra. Y huyó David al desierto. Allá en el desierto, hermanos, piense por un momento, si David no tuviera a Dios, si David no fuera elegido por Dios, ¿cómo es posible? Vamos a preguntarnos en esta noche que un hombre conforme al corazón de Jehová esté atravesando por estos problemas. Porque yo he escuchado personas, hermano, aquí no se escuchan estos comentarios. En otras iglesias yo he escuchado: pero si soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo diezmo, yo ofrendo, yo me congrego, yo levanto mis manos, yo adoro, yo me meto en espíritu y en verdad. ¿Por qué me están ocurriendo tantos problemas? Yo te voy a decir en esta tarde por qué nos ocurren tantos problemas. Cuando tú te conviertes en un adorador de Dios, cuando tú te conviertes en un hijo auténtico de Dios, el enemigo no se va a quedar callado. El enemigo se va a levantar en contra de la iglesia y en contra del cristiano. Porque esta batalla, hermano, el mundo no te va a aplaudir cuando vienes a la iglesia. Nadie te lo va a hacer por ti.
el mundo se te va a venir en contra tuya. Y David en el desierto decía: muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Personas que eran enemigos de David, cuando vieron que David cayó, se burlaron de él. ¿A cuántos de los que estamos aquí se han burlado de nosotros? Cualquier situación que estamos atravesando, la gente de afuera dice: ¿y eso que vas a la iglesia? ¿Y dónde están los hermanos? ¿Dónde está el apoyo del pastor, de la esposa, de los hermanos? ¿A poco tú crees que la vas a lograr si yo ya pasé eso, ya lo viví tanto tiempo y nunca pude recuperarme? Muchos son los que se burlan, muchos son los que atientan en contra de nosotros. Era lo que le estaba ocurriendo al hombre conforme al corazón de Jehová. Qué triste, hermanos, que aún los siervos de Dios, por muy ungidos que estuvieran, no fueron inmunes a las caídas, a los golpes, a las traiciones, a la soledad, a las lágrimas. ¿Por qué no al hambre? Muchos de los hombres de Dios pasaron necesidades y vituperios. ¿Cómo es que estos hombres lograron salir de todo esto? ¿Cómo es que usted y yo vamos a salir de los problemas que nos agobian y nos envuelven? ¿Cómo vamos a salir? Imagínense en esta tarde, ¿qué pasaría con un matrimonio feliz que es cristiano y que todos los días viene a la iglesia y que su matrimonio se le está desmoronando poco a poco? ¿Qué harían esas personas? ¿Irían con un psicólogo, con un consejero? ¿Irían con el amigo? ¿Irían con el vecino y le dijeran: estamos pasando por estos problemas y estas necesidades? Muchas personas buscan la puerta fácil y dicen: divórciate, déjala, haz esto, haz aquello. Son opiniones que salen y brotan de nuestro corazón. ¿Qué pasaría con una persona que va al hospital y que le dicen: tienes un cáncer terminal? ¿Qué haría ese creyente? ¿Qué haría? Aventaría la toalla y dijera: ya no voy a la iglesia, me encierro en mi cuarto porque soy hijo de Dios. ¿Y cómo es que esto me está ocurriendo a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí cada vez que yo busco a Dios? ¿Por qué me está ocurriendo esto a mí? ¿Qué haría en ese momento esa persona? ¿Qué haría un empresario que de la noche a la mañana pierde su empresa, pierde su posición, pierde su capital? ¿Qué haría un empresario que dice que ama a Dios? ¿Qué haría en ese momento cuando se va en bancarrota? ¿Qué haría esa persona? Yo nada más quiero que pensemos en estos ejemplos que te acabo de dar. Ahora, ¿qué haría David en medio del desierto? Que le quitaron sus lujos, su corona, su trono. Le quitaron todo prácticamente a David. Y David, podríamos decir que David vendría siendo como, cuando usamos ese lenguaje, esa persona posiblemente es un donadie. No tiene esperanza, no tiene salvación, no tiene escapatoria, no tiene una segunda oportunidad. Para los hombres no hay misericordia, para los hombres no hay una tregua, para los hombres no hay una nueva esperanza. Pero bendito Dios, que nuestro Dios no es como los hombres, porque cuando le fallamos o cuando estamos en un problema, bendito Dios que Él nos da la salida, Él nos da nueva fuerza para seguir adelante. David dijo en el versículo 3, después de que él visualizó que sus enemigos él no los podía contar porque eran muchos. En el versículo 1 también David habla de que muchos se habían levantado en contra de él. Pero a David no le importaba tanto que sus enemigos se hayan levantado contra él. A David lo que más le dolía era que su propio hijo se levantó en contra de él. ¿Cuántos padres muchas veces cuando ven a los hijos
que fallaron, que no pudieron continuar lo que ellos tenían planeado en su corazón. Y los hijos salieron diferentes. Y entonces el padre se siente y dice: ¿en qué fallé? ¿Ustedes creen que a David no le pasó eso por la mente? ¿En qué fallé? Si le di todo a Absalón. Era un príncipe, entraba derecho, salía derecho. Era un príncipe Absalón. ¿En qué le fallé? ¿En qué le fallamos a nuestros hijos cuando ocurren estas desgracias? David, hermanos, pasó por este oscuro cuadro en su vida. Y en el 3, David, en medio de la oscuridad había una esperanza. Y David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Hermano, piense por un momento que cuando nosotros no nos sentamos a platicar con Dios, vamos a hacer muchas tonterías, vamos a cometer errores, y al final de cuentas ya no va a ser un problema, van a ser muchos. David se sentó por un momento y empezó a ver sus enemigos, empezó a ver las palabras que lanzaban en contra de él. Pero al final David dijo: no me preocupa eso, lo que estoy viviendo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. En la antigüedad, hermanos, te explico poquito esto. En la antigüedad, por lo general, muchos príncipes, caballeros nobles, guerreros valientes, por lo regular cargaban un escudo. Y ese escudo protegía casi la mayor parte de su cuerpo. No sé cuántos recuerden la historia de Goliat. Goliat dice que él salía a maldecir a Israel por 40 días y 40 noches. Y él empezaba a gritar que necesitaba un israelita para que peleara con él. No te voy a contar la historia. Goliat traía un escudero. Un escudero, alguien que le cargaba el escudo. Y miren cómo David dice: mas tú, Jehová, eres escudo. Te digo algo, hermanos, cuando nosotros caminamos bajo la voluntad de Dios y el propósito de Dios, le voy a decir algo: si yo me muevo para acá, Dios se mueve con su escudo. Si yo voy para acá, Dios se mueve con su escudo, porque yo estoy bajo la cobertura de Dios. Y te digo algo más importante: si todavía no me crees, es como si tú fueras el guerrero y es como si Dios cargara el escudo. Dios nos protege en todo momento. ¿Cómo es que David atravesó este problema? Tuvo muchísimos problemas David, pero lo que a mí más me impacta, que de todos los problemas David supo salir. David tenía consejeros, David tenía gente que le ayudaba en la corte real, pero David primero consultaba a Dios. Qué importante es cuando consultamos a Dios, hermano. Vas a hacer algo, consulta a Dios. Consulta a Dios, porque aún en medio de los fracasos, Dios utiliza los fracasos como bendición. ¿Te das cuenta, hermano? Tú puedes perder en tu cuenta bancaria, tú puedes perder $2,000 y el banco te va a decir: se desaparecieron. No sé cómo se desaparecieron, pero te voy a decir algo: cuando tú confías en Dios, cuando tú le crees a Dios, aún en medio de los fracasos, Dios convierte nuestros fracasos en bendiciones.
todos los que se levantan contra un hijo de Dios, su final no es nada bueno. Absalón fracasó y en el intento Absalón muere. Él murió. Le pusieron 3 dardos en el corazón y Absalón murió. Quedó suspendido. Dice la Biblia que él iba en un mulo y que el mulo iba tan rápido que pasó por una encina. Y Absalón tenía mucho cabello. Era el hombre perfecto, sin ningún error físico. Tenía tanto pelo que cuando pasa el mulo por debajo de la encina, queda atorado en la encina. Y dice la Biblia que queda entre el cielo y la tierra, quedó en el aire. Le avisaron a los generales, Absalón se quedó ahí colgado, y rápidamente fueron y le clavaron 3 dardos. Y Absalón ahí murió. Se levantó en contra de su padre, se levantó en contra del rey, y por si fuera poco, se levantó en contra de un ungido, porque David era un ungido. Te digo algo, ¿cuál fue el éxito de David? Que David sabía respetar los rangos y las posiciones. Cuando Saúl andaba en desobediencia, el primer rey de Israel andaba en desobediencia, Saúl perseguía a David, y David tuvo en su mano la túnica de Saúl y podía matarlo en ese momento. Como un hombre de desobediencia llamado Saúl, que había pecado en contra de Dios, ¿cómo es que David todavía dice: líbreme Jehová de tocar a su ungido? Por eso David tenía éxito, porque cuando él fue rey, a David nadie lo podía tocar. Cuando tú respetas a un ungido de Dios, a una ungida de Dios, a un creyente ungido por Dios, tú vas a tener éxito. Dios va a ser tu escudo y tu protector. Quiero terminar con esto. Yo sé que no traía yo para predicar mucho. Quiero terminar con esto. Todos conocemos la historia del profeta Daniel. Daniel fue un joven que lo llevaron cautivo a Babilonia. Allá en Babilonia, a Daniel se le enseñó a que en su menú debía comer un alimento que él no estaba acostumbrado a comer: la comida del rey, el vino del rey. A Daniel se le enseñó otra letra, otro idioma. A Daniel se le empezó a enseñar otras costumbres. Pero Daniel nunca pudo ser como un residente de Babilonia, porque Daniel era diferente. Tú podrás irte a otro lugar, y si en tu corazón tú llevas los mandamientos de Dios, en otro lugar la gente hablará diferente, comerá diferente, vestirá diferente. Pero como tú llevas los mandamientos de Dios, a ti no te van a cambiar el Dios que traes en tu corazón. A Daniel pudieron haberle cambiado todo, pero a Daniel no le iban a cambiar el Dios que él traía dentro de su corazón. Por eso es bien importante que nosotros entiendamos que si hemos creído en un Dios de poder, no importa, hermanos, si nos van a echar al foso de los leones, no importa si nos van a quitar de una posición, pero yo a mi Dios yo no lo voy a cambiar. Yo a mi Dios yo no lo voy a dejar, porque mi Dios siempre ha sido fiel conmigo. Daniel, hermanos, estaba en Babilonia y conspiraron contra él sus enemigos, los sátrapas, los gobernadores, porque vieron que Daniel era diferente. Cuando tú eres diferente, hermano, yo siempre digo: si tú quieres hacer enemigos, haz lo correcto. Haz lo correcto, simplemente. Haz lo correcto y verás cómo mucha gente se va a convertir en tu enemigo. Te lo explico
poquito. Si tú eres una persona que te gusta reírte por todo y a la gente no le gusta reírse, te lo echas de enemigos. Si a ti no te gusta mentir y viene un mentiroso y te quiere involucrar en la mentira y tú sigues estando derecho, te lo vas a echar de enemigo. Si viene un chismoso a tu vida y te trae chisme, no, espérame, a mí no me hables de eso. Yo no sé, vamos a orar, vamos a ayunar. Te lo vas a echar de enemigo. Si tú vienes a la iglesia y alguien te está entreteniendo y alguien te está quitando el tiempo y le dices, hermano, por favor, estamos en la iglesia, en la casa de Dios, te lo vas a echar de enemigo. Porque en esta tarde, hermano, si tú has venido con esa mentalidad de que tú tienes un Dios grande como el de Daniel, a Daniel no lo cambiaron, a mí tampoco me van a cambiar, y por lo tanto muchos se van a levantar en contra mía, pero a mí no me importa. Dios es mi escudo, Dios es mi fortaleza. Los que conspiraron en contra de Daniel, hermanos, hicieron que el rey, en la antigüedad, hermano, no se escribía una firma con una pluma. En la antigüedad usaban un anillo, el sello del rey. Y dijeron, rey, queremos honrarte solamente a ti por 30 días. Queremos darte nuestras oraciones, nuestra gratitud, rey. Te queremos ver como un Dios en todo el imperio. Y por lo tanto tienes que sellar esta ley. Hicieron, hermanos, esos hombres de corazón malvados, hicieron que el rey firmara una ley en la que él nunca había estado de acuerdo. Pero ¿saben por qué la hicieron? Porque iban a afectar a Daniel. Y la ley decía, ningún hombre tiene que orar a su Dios durante 30 días o hacer sacrificio. Cuando Daniel, dice la Biblia que cuando Daniel supo el edicto y vio la firma del rey, Daniel salió de la chamba, de su trabajo, y Daniel se dirigió a su casa, y Daniel empezó a temblar y decir, ahora ¿cómo le voy a hacer? No, Señor. Daniel abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y empezó a dar gracias a Dios y empezó a orar hacia Jerusalén. Y ahí lo encontraron a Daniel, y a Daniel lo llevaron con el rey. Y a Daniel lo mandaron al foso de los leones. Y allá en el foso de los leones los estaban esperando a Daniel bien hambriento, porque traían hambre. Los leones estaban en ayuna. Pero cuando Daniel cae, dice que viene un ángel del cielo y libra a Daniel. Y Daniel no lo pudieron tocar, no se lo pudieron comer los leones. Al día siguiente el rey va y mira al foso y dice, Daniel, el Dios en el quien tú crees te pudo librar. Sí, rey, vino, mandó un ángel mi Dios y me libró. Inmediatamente, hermano, los hombres que atentaron en contra de Daniel los agarraron y los echaron al foso de los leones. No se le ocurra hablar en contra de alguien que va guiado y es dirigido por Dios y es sellado por el Espíritu Santo, porque su final será trágico. Créame en esta noche, hermanos, créame, se lo digo de corazón, hermano. He visto personas que no les ha ido bien. No les ha ido bien. Cuando usted ama a Dios, cuando usted se dirige por Dios y está en el propósito de Dios, mucha gente se va a burlar de usted. Mucha gente va a buscar hacerle tropezar a usted. Pero créame, ahí va a estar Dios como tu escudo, como tu protector. Daniel, hermano, no había creído en un cuento. Daniel había creído en el Dios que se lo inculcaron sus padres, y ahora ese mismo Dios estaba haciendo maravillas en Babilonia. En esta noche, hermanos, el final de los que se levantan contra mí. ¿Cuánta gente te ha juzgado, te ha criticado? ¿Cuánta gente ha querido verte caer? ¿Cuánta gente ha buscado la manera de que tú seas infeliz? ¿Cuánta gente ha buscado la manera de que tú dejes de congregarte? ¿Cuánta gente ha buscado la manera de entretenerte para que no leas la Biblia? ¿Cuánta gente te ha quitado las ganas de venir a la iglesia? ¿Cuántas personas, créeme, hermanos, eso no viene de Dios? Y toda esa gente que se levanta en contra de nosotros, esa gente, su final va a ser trágico. He visto, hermano, cómo gente se levanta en contra mía. Cómo se han levantado gente en contra mía, y así con esa risa que me quieren intimidar, esa risa se convierte en lágrimas.
Y no porque los maldiga yo, porque la Biblia dice que tenemos que amar y orar por nuestros enemigos, sino que Dios les da el pago de lo que ellos quieren hacer en contra de nosotros. No estamos solos en esta noche. No estás solo en esta noche. Lo único que tú tienes que hacer es ser como David, conforme al corazón de Jehová. ¿Cuántos quieren ser conforme al corazón de Jehová? Ser conforme al corazón de Jehová, hermano, no quiere decir que no vamos a fallar, no quiere decir que no vamos a pecar. Ser conforme al corazón de Jehová es que aun cuando le fallamos y pecamos, nos arrepentimos de todo corazón, y Dios acepta nuestro arrepentimiento. Ponte de pie en esta noche.